La decisión de llevar adelante el jueves 26 un paro provincial lo resolvimos en el plenario que tuvimos la semana pasada en la ciudad capital de Río Gallegos, donde estuvimos tratando el tema de la cuestión salarial de los trabajadores de la administración pública y habíamos resuelto que en el caso que no hubiera una oferta salarial en la paritaria central, nuestro sindicato iba a llevar adelante un paro provincial consistente de 24 horas con movilización a la ciudad capital, así que nosotros vamos a formar parte de esa medida de fuerza y también vamos a viajar a Río Gallegos para ir a movilizarnos a la ciudad capital. Rodrigo, no sé si estás al tanto, pero en el día de hoy amaneció ya el Consejo de allí en Río Gallegos con una medida que también los trabajadores tomaron de instalarse ahí. Sí, la medida que están llevando adelante nuestros compañeros en Río Gallegos tiene que ver con los auxiliares de educación, que es un paro local en la capital, donde nuestros compañeros y compañeras auxiliares exigen condiciones edilicias dignas para laburar. Y hay otras cuestiones de reclamo también que también nos toca vivir lo mismo en localidades. Acá en Pico Truncado estamos viviendo la misma realidad. Por ahí esta medida fue consensuada en plenario local en Río Gallegos, pero nosotros también vamos a llevar una postura de que nuestros compañeros y compañeras en nuestra localidad, en cuanto a las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, también están en las mismas condiciones. No son condiciones óptimas, hay un abandono total de parte del Estado provincial en no garantizar las condiciones edilicias para nuestros compañeros y compañeras y también para los niños bueno, que asisten a estudiar. Bien, Rodrigo, hace unos días se llevó a cabo un encuentro que estuvieron los distintos trabajadores municipales, también estuvo Miriam Velázquez del gremio UPCN, se estuvo charlando mucho el tema de un aumento salarial que había comunicado el intendente local. Sí, nosotros a lo largo de este segundo semestre hemos hecho como corresponde las presentaciones pidiendo al intendente municipal la convocatoria paritaria, como él se había comprometido en el primer semestre a sentarse a discutir en lo salarial y lo laboral el segundo semestre en agosto. No ha sido así, nosotros hicimos las presentaciones, no hemos obtenido respuesta. Nosotros entendemos que las negociaciones, tanto salariales y laborales, deben darse dentro del marco de paritarias, porque tenemos un convenio colectivo de trabajo en vigencia, estamos bajo la ley de convenciones colectivas de trabajo, por ende el intendente tiene la obligación política de discutir la cuestión de los trabajadores en las paritarias. Bueno, no ha sido así, nosotros estuvimos hablando con los otros gremios para ver cuál era la postura de cada uno, porque entendemos que no podemos permitir esto, que el intendente lleve adelante esa decisión, porque es volver a un estado de retroceso. Nos llevan a tiempo atrás donde los intendentes y gobernantes se manejaban de forma autoritaria, que eran quienes resolvían, bueno, en esta cuestión autoritaria de decidir la vida de los trabajadores. Bien, ese día también participaron diferentes concejales de nuestra ciudad. Mañana se llevará a cabo la 10ª sesión ordinaria, donde también se va a tratar este tema. Sí, nosotros convocamos institucionalmente a los concejales, porque son los concejales que en el caso de que el intendente saque el decreto y lo pase al consejo, son los que tienen que ratificar o no la decisión que haya tomado el intendente, sacar un aumento de un 10% por decreto. Ahora nosotros también nos manifestamos en contra de la forma en que se da y aparte porque también entendemos que es insuficiente el aumento del 10%. 10% significa para un ingresante 1.500 pesos de bolsillo. Entonces nosotros entendemos que es insuficiente, teniendo en cuenta que en este segundo semestre el poder adquisitivo del salario de los trabajadores se ha perdido o devaluado entre un 25 y un 30%, y también con esto de lo que pasó con el tema del petróleo y el combustible, que a pesar de que haya sacado un DNU, un decreto nacional el presidente, no existió ese congelamiento, se rompió, se tiró para atrás y hoy nuevamente estamos sufriendo una suba del 4% en el combustible, que eso se replica automáticamente en los salarios de los trabajadores.
Aumenta el combustible, aumenta el transporte, aumenta las góndolas del supermercado, aumenta la canasta básica familiar. Entonces me parece que hay que sentarse a discutir seriamente, hay que poner como prioridad la necesidad que están viviendo los trabajadores, porque la plata no alcanza. Y esto no solamente es una cuestión en el municipio, sino que a nivel provincial también. Tanto los salarios municipales como provinciales están muy por debajo de la canasta básica familiar. Por eso nosotros entendemos que debemos asumir esa responsabilidad política que nos corresponde como dirigentes sindicales y al intendente como obligaciones que tiene como Estado empleador, de sentarnos y discutirnos en la mesa las cuestiones de los trabajadores. Y también, bueno, con respecto a la pregunta que me hacían los concejales, nosotros los habíamos convocado para ver cuál era la postura de ellos, cómo se iban a parar frente a ese decreto que nosotros sabíamos que el intendente tenía intenciones de sacarlo porque lo dijo públicamente. Y bueno, la postura de los concejales que participaron, que son la mayoría, fue que no están de acuerdo, que piensan lo mismo que nosotros, porque nosotros nos manejamos en el marco de las leyes y ellos entienden que los acuerdos salariales deben salir de la paritaria, de un acuerdo paritario. Mañana va a haber una sesión donde creo que el intendente va a tratar de aprobar ese decreto y bueno, nosotros vamos a formar parte porque necesitamos saber cuál va a ser la postura que van a tener los concejales, el bloque de concejales, para ver si se da de esta forma o no. Si bien hoy va a haber un aumento del 10%, que significarían 1.400, 1.500 pesos de bolsillo, hay que ver cómo seguimos de acá en adelante, hay que ver después de las elecciones, van a ser tiempos mucho más duros de lo que estamos viviendo ahora. Hay que tener en cuenta que tenemos todos los meses que nos quedan de este año, tenemos los meses del año que viene, que son enero, febrero, marzo, abril y mayo. Posiblemente discutamos paritario, capaz que el intendente, si sigue este intendente, va a seguir tomando esas decisiones unilaterales fuera de paritaria de otorgar aumento salarial. Entonces me parece que esa conciencia tienen que tomar los trabajadores, porque esta decisión perjudica gravemente a los trabajadores. Entonces hay que implicarse, hay que formar parte, las puertas del sindicato están abiertas, nosotros convocamos abiertamente a todos los trabajadores porque esto perjudica a cada uno de los trabajadores municipales. Y con respecto a los trabajadores provinciales, la semana pasada tuvimos una paritaria central donde el gobierno provincial aduce de que no tiene fondos para afrontar un aumento salarial y nosotros podemos entender el contexto social y político que estamos atravesando, económico, lo entendemos, pero nosotros no somos garantes de la paz social. Los trabajadores no deben ser garantes de la paz social. Nosotros entendemos que tenemos que organizarnos, empezar a exigir y que los gobiernos tienen que buscar la forma de garantizar una calidad de vida digna para los trabajadores. Bien, Rodrigo, y por último, previo a la nota me comentabas que te pudiste reunir con el ministro de Economía. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Sí, la semana pasada, bueno, yo como secretario gremial y junto a mis compañeros estuvimos en la capital y pudimos reunirnos con el ministro de Economía para dar tratamiento en cuanto a los aportes patronales de los trabajadores municipales, para saber cómo viene la mano y si el intendente hace esos aportes o no. Bueno, en la reunión se da que el ministro nos expone que el intendente no hace, y no hace desde hace mucho tiempo, los aportes patronales. ¿Qué quiere decir con eso? Que el intendente se está quedando con plata a los trabajadores. Eso es un delito lo que él está cometiendo. Él siempre lo que dice es que el gobierno provincial retiene parte de la coparticipación, que se queda como el gobierno supuestamente como coparticipación de los aportes patronales de los trabajadores, y no está haciendo así. Y esto fue mediante papeles. El ministro sacó los papeles, todas las cartas de documento que todos los meses le manda al intendente exigiéndole que haga los aportes patronales. De la forma que el intendente está actuando, está desfinanciando la obra social. Por eso no se pueden cubrir gastos que tienen que ver con eso, y también se está quedando con plata de los trabajadores, que es mucha plata, porque cada trabajador aporta entre 5.000 y 7.000 pesos de aportes patronales. Esa plata se lo está quedando el intendente. Entonces lo que nosotros decimos es que él tiene que hacer los aportes patronales como corresponde, y la otra cuestión es que lo que tiene que ver con el aumento hoy, si él otorga un aumento de un 10%, él se está quedando de ese 10% como aportes que le saca a los trabajadores entre un 4 y un 5%. Entonces le da plata a los trabajadores, pero le saca la mitad y lo retiene él. Entonces es algo ilegal que nosotros vamos a denunciarlo igual, porque no puede estar manejándose de esa forma. Y así como lo hace el intendente, lo hace la mayoría de las intendencias. Se manejan de esa forma, y creo que el único municipio que tiene pago todos los aportes patronales es la localidad del Chaltén, y después las demás localidades hacen lo mismo.
Chau.